Hola a todos, bienvenidos a la ayudantía número 13 de estado de flujos de efectivo. Vamos allá con el enunciado. Petromantium Inc. es una compañía dedicada a desarrollar proyectos de exploración de hidrocarburos. Hace 11 años, la firma adquirió un depósito petrolero con una capacidad estimada total de 9,9 millones de barriles y las reservas fueron registradas inicialmente a un valor contable de 445,5 millones, esperando extraer la totalidad del combustible durante los años de concesión con igual cantidad cada año. La compañía poseía terrenos cerca de donde se instaló un basurero, y viendo un notable descenso en el precio del mismo, ha reconocido contablemente un deterioro. Dado que es una empresa productiva, una parte importante de sus costos de explotación corresponde al desgaste de las propiedades, plantas y equipos, depreciación, activos intangibles, amortización y recursos naturales, agotamiento. El resto de sus costos está compuesto por insumos entregados por los proveedores. En 2019, la firma presentó los siguientes estados financieros. A continuación podemos ver estado de resultados y su respectivo estado de situación financiera al final del año 2018 y del año 2019. La utilidad del 2018 fue de 81.093.900 y no hubo dividendos provisorios en 2019, solo los definitivos del ejercicio anterior. Dentro del ítem edificios e infraestructura se incluye una bodega adquirida el 1 de enero del año 2018 a un costo de adquisición de 70 millones. La bodega tiene una vida útil de 10 años y no se considera valor residual. Al 31 de diciembre del año 2018, el valor razonable de la bodega era 63 millones y su valor en uso fue valorizado en 60 millones. La compañía valoriza la bodega bajo el método de reevaluación y utiliza el método del índice, reexpresión, para el tratamiento de la depreciación acumulada. Al 31 de diciembre del año 2019, el valor razonable de la bodega era 60 millones y su valor en uso fue valorizado en 66 millones, considerando que no existen gastos de enajenar el activo. En el ítem de instrumentos financieros, la compañía tiene considerado el 7% de participación en una empresa de ingeniería con la cual lleva a cabo algunos proyectos de exploración en forma conjunta. La empresa de ingeniería es una sociedad anónima cerrada. Las acciones fueron adquiridas el 31 de diciembre del año 2018 y durante el 2019 no hubo más compras ni tampoco ventas de las mismas. Se nos pide: prepare el estado de flujo de efectivo según el método directo e indirecto, compare el flujo de efectivo de actividades de operación con el EBITDA e indique cuánto estaría dispuesto a prestarle a una tasa del 10% anual por los próximos 5 años. Para hacer todo esto, he preparado con anticipación un Excel en el que les detallaré cómo es que se realiza cada una de las partes de lo que se pide. En primer lugar, nos piden que realicemos el estado de flujo de efectivo bajo método directo e indirecto. Vamos a hacer primero indirecto. Como bien sabemos, el estado de flujo de efectivo tiene tres partes: las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Aquí, para obtener el flujo de efectivo operacional, debemos partir por la utilidad neta y luego realizar todos los ajustes que haya que hacer del estado de resultados y también las respectivas variaciones de otras cuentas relacionadas a operación. Entonces, partimos con utilidad neta, la cual es, en este ejercicio, un dato, lo tenemos del estado de resultados. Luego le agregamos la pérdida por deterioro de la minusvalía, cual corresponde a 58 millones, que también son un dato de nuestro estado de resultados. Ahora bien, el gasto por depreciación que se genera es un poco más complejo. Esto sucede porque van a haber dos ítems que vamos a tener que considerar en nuestro gasto por depreciación. En primer lugar, se genera una variación entre los valores que hay al final del año 2018 y al final del año 2019 en depreciación acumulada dentro del estado de situación financiera, lo cual, si es que obtenemos su variación, esta es de 44 millones aproximadamente, pero además sabemos que existe una bodega valorada en 70 millones que ha tenido un proceso de depreciación y también de revaloración. Por lo tanto, debemos considerar eso. Este valor, justamente,
lo obtenemos de la siguiente forma. Sabemos que en un momento dado, el valor razonable de esta bodega es de 60 millones. Sin embargo, esto es al final del año 2019. Su valor razonable es de 60 millones, sin embargo, su valor depreciado es de 56 millones. ¿Cómo es que sabemos esto? Porque esos 70 millones que costó adquirirlos se van depreciando de manera homogénea durante 10 años. Por lo tanto, pasados 2 años, tiene un valor depreciado de 56 millones. Ahora bien, se genera frente a esta diferencia una reserva de 4 millones. Y a la vez, esa reserva, con respecto al valor depreciado, nos habla de una variación del valor de 7,14%. ¿Qué significa esto? Que en el plazo de 2 años, esa depreciación debe cambiar realmente su depreciación acumulada. Se debe generar un ajuste. Este ajuste va a ser de este millón, el cual corresponde justamente a estos 7 millones por los 2 años en los que se aplica por el porcentaje de variación. Y así obtenemos este millón extra que se debe ajustar a la depreciación acumulada. Entonces, tomados estos valores, obtenemos el gasto por depreciación, que es este ítem de actividad de operación. Luego pasamos por el gasto por agotamiento, el cual corresponde también a la variación de los valores que tenemos en el estado de situación financiera, lo mismo con amortización, lo mismo con documentos por cobrar. También se produce esta variación en inventarios, la misma situación en impuestos por recuperar, la misma situación en remuneraciones por pagar, en cuentas por pagar y en ingresos percibidos por anticipado. Sumamos todos estos valores que hemos obtenido y obtenemos así el flujo de efectivo operacional. Luego, pasando a actividades de inversión, tenemos que se produce, según nos cuentan en el enunciado, una compra de instrumentos financieros, la cual es fácilmente obtenible a través de la variación que hay en instrumentos financieros. Inicialmente 10 millones y finalmente 11 millones. Por lo tanto, ha habido un gasto, más bien un desembolso, una salida de efectivo por 1 millón de pesos. Luego tenemos la adquisición de edificios e infraestructura por este monto, que es un poco más difícil de conseguir, ya que se desglosa en dos partes. En primer lugar, debemos considerar la variación que hay entre el estado de situación financiera al final del 2018 y al final del 2019. Podemos ver que los montos de edificios e infraestructura aumentan de 25 millones a 48 millones. Por lo tanto, debemos considerar esta salida de efectivo. Sin embargo, toda esa variación no ha sido solamente salida de efectivo, sino que debemos ajustarla también porque ha habido una reevaluación del valor de la bodega. Esta bodega que veníamos hablando de antes, que también tuvimos que ajustar su depreciación acumulada. Ahora bien, ¿cómo es que generamos este ajuste? Tomamos el valor de la bodega, tomamos la variación en valor que se produce a causa de esta reserva y obtenemos así el ajuste del valor de la bodega, que es esta reevaluación de su valor que no corresponde a una salida de efectivo, sino a una reevaluación del activo. Por lo tanto, no debe ser considerada como una salida de efectivo en actividades de inversión. Sumamos estas dos cosas y nos da como resultado el efectivo que se ha utilizado para adquirir edificios e infraestructura. Luego tenemos la compra de máquinas, la cual es fácilmente obtenible a través de la variación de ambos valores que hay en el estado de situación financiera al final de cada año, y así obtenemos el flujo de efectivo de inversión. Finalmente tenemos las actividades de financiamiento, en la cual, a través de una sencilla variación del estado de situación financiera, obtenemos que ha habido un aumento de capital
por 30 millones, es decir, un aumento de efectivo por 30 millones. Y por último, tenemos el pago de dividendos, que es un poco más intricado de obtener, pero no tanto. Sencillamente tenemos que, primero, considerar las utilidades retenidas del 2018, al final del 2018, lo cual está en nuestro estado de situación financiera. Consideramos el resultado del ejercicio del 2019, que no está en nuestro estado de resultados, y las utilidades retenidas del 2019, para así obtener nuestro pago de dividendos. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos tanto las utilidades retenidas del 2018, el resultado del ejercicio del 2019, y le restamos el saldo final de utilidades retenidas para así saber cuánto fue la salida de utilidades de la cuenta de utilidades, lo cual es igual al pago de dividendos. Sabiendo eso, tenemos este valor, el cual debe ir en negativo, obviamente, porque corresponde a un pago de dividendos y una salida de efectivo. Entonces, sumados estos dos valores, obtenemos finalmente el flujo de efectivo de financiamiento. Sumamos los flujos de efectivo de las tres áreas, operacional, inversión y financiamiento, y obtenemos así el flujo de efectivo total que hubo en el periodo. Así que hacemos la prueba, tomamos el saldo inicial de efectivo y le sumamos el flujo de efectivo total en el periodo, podemos ver que llegamos a este valor, lo cual es lo mismo, exactamente lo mismo que obtenemos en nuestro estado de situación financiera. Por lo tanto, sabemos que se ha realizado bien este estado de flujo de efectivo. Ahora, si quisiésemos hacer el estado de flujo de efectivo bajo el método directo, cambiarían un par de cosas. Fundamentalmente en actividades de operación. Cambiaría un poco la manera en que expresamos estos datos de acá. Pero actividades de inversión y actividades de financiamiento quedarían más bien inalteradas. Pasando, podemos ver que actividades de operación se va a tener que ver de una manera un poco más directa. Estamos viéndolo desde la mirada de los clientes, los proveedores, los empleados, las áreas financieras y lo demás, todo lo extra del área operacional. Entonces, si primero vemos la entrada de ingresos en cuanto a clientes, sus cobros, tenemos lo siguiente, que se desglosa en estos cálculos de aquí. Nuestros cobros a clientes van a ser calculados primero sumando los ingresos por actividades ordinarias, lo cual podemos encontrar en nuestro estado de resultados. También sumándole la variación en documentos por cobrar, es decir, cuánto se nos adeudaba antes y cuánto se nos adeuda ahora, es decir, que al haber disminuido, significa que hemos podido cobrar más. Por lo tanto, esos 14 millones son un aumento en nuestro efectivo. Y lo mismo con la variación del ingreso percibido por anticipado, ya que entregado o no el bien, es una entrada de efectivo. Por lo tanto, corresponde un cobro a cliente. Sumado todo esto, obtenemos así los cobros a clientes en las actividades de operación. Luego, para calcular los pagos a proveedores que hay, debemos hacer lo siguiente. Tomamos los costos de explotación y comenzamos a ajustarlo de manera similar a como hicimos aquí en el método indirecto con la utilidad neta, pero respecto a los costos de explotación. En el fondo, todos los costos de explotación que no tengan que ver con salidas de efectivo se deben sacar. Es decir, debemos sacar la depreciación, el agotamiento acumulado, la amortización, lo cual no corresponde, o sea, debemos ajustar esto, ya que está disminuyendo nuestra cantidad de efectivo, sin embargo, no corresponde a una salida efectiva, por lo tanto debe ser sumada, pero además debemos ajustarle la cantidad de inventario y las cuentas por pagar. Sumado todo eso, obtenemos así los pagos a proveedores, lo cual corresponde a este valor de aquí. Luego pasamos a los pagos a y por cuentas de empleados,
los cuales los obtenemos mediante la variación que se produce en el estado de situación financiera, en remuneraciones por pagar, es decir, cuánto hemos pagado efectivamente, y por otra parte, en los GAP, que tenemos que considerar que todos los gastos de administración y venta terminan por pagarse. Sumados esos dos, obtenemos así los pagos A por cuenta de empleados. Y finalmente tenemos los pagos financieros, que es un dato, que podemos obtenerlo del estado de resultados, y las otras entradas y salidas de efectivo, lo cual es también un dato de nuestro estado de resultados. Sumando todo esto, vemos que obtenemos un flujo de efectivo operacional igual a aquel obtenido en el método indirecto. Y así, sin cambios en actividades de inversión y actividades de financiamiento, podemos ver que los resultados por ambos métodos son iguales. Ahora, lo siguiente, se nos pide que comparemos el flujo de efectivo operacional, es decir, este valor, con el EBITDA. El EBITDA lo podemos obtener de dos formas, partiendo desde la utilidad operativa o desde la utilidad neta. Si partiésemos desde la utilidad operativa, deberíamos tomar el beneficio operativo del estado de resultados y sumarle aquellos valores, es decir, volver hacia atrás, haciendo memoria. EBITDA es los ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Entonces, hemos de volver atrás para recuperar ese valor que no corresponde a una salida de efectivo, sino a una disminución en el valor dentro del estado de resultado. Entonces, tomamos el beneficio operativo y agregamos la depreciación acumulada, la cual obtuvimos antes aquí en el estado de resultado, a través de varios cálculos, y por otra parte, la amortización acumulada, la cual obtenemos de una variación del estado de situación financiera. Finalmente, a través de este método obtenemos este valor. Y por otra parte, podemos partir desde la utilidad neta. Si partimos desde la utilidad neta, tenemos esto como un dato del estado de resultados, y luego vamos agregando estos otros elementos que tenemos que ajustar, es decir, los impuestos, intereses, depreciación y amortización. Los impuestos vienen como un dato también del estado de resultados, los intereses también como un dato del estado de resultados, y la depreciación y la amortización, como bien vimos antes, la obtuvimos a través de los cálculos para realizar nuestro estado de flujo efectivo. Entonces, sumado todo esto, obtenemos así el valor de EBITDA. Al compararlo con nuestro flujo de efectivo proveniente de operaciones, nos podemos dar cuenta que la diferencia es abismal. Aquí tenemos 273 millones, casi 274, mientras que el EBITDA parece ser una muy mala aproximación de este flujo de efectivo. Es por ello que podemos realizar nuevos ajustes para que se parezca más todavía al flujo de efectivo operacional. Específicamente, esto radica en considerar el agotamiento también. El agotamiento para el EBITDA por utilidad operativa. Este valor lo obtenemos a través de la variación que existe entre ambos, en los valores de la cuenta para distintos momentos del tiempo en el estado de situación financiera, para obtener este valor un poco más aproximado, pero aún así mala aproximación de los flujos operacionales de efectivo, lo cual sucedería de manera similar con este otro método de EBITDA. Es decir, que aunque consideráramos también el deterioro y el agotamiento, todas estas cosas que no corresponden a salidas de efectivo, aún así se quedaría corto. Bajo ambos métodos serían una mala aproximación del estado del flujo de efectivo proveniente del área operacional. Por último, se nos pide que calculemos cuánto es el monto que estaríamos dispuestos a acceder en un préstamo.
el cual podemos ver que es el siguiente. Sabemos que la tasa que se nos da es de 10%, que la periodicidad es anual y que el tiempo que duraría esto es de 5 años. Por lo tanto, tenemos que los flujos operacionales, es decir, los flujos de efectivo que está generando de manera ordinaria, de manera natural y sana la empresa, que los flujos operacionales son un indicador, de cierta forma, de la capacidad de generar dinero con sus actividades, representa, de cierta forma, la rentabilidad de la empresa, cuánto valen los flujos futuros de la empresa. Pero a ello también se le tiene que sumar los intereses, que son aquellos agregados a las deudas que tiene en términos financieros esta empresa. Por lo tanto, si tomamos estos dos valores sumados, como la anualidad, luego aplicamos la fórmula de la anualidad aquí para esta tasa, para esta cantidad de periodos, y obtenemos así que el monto que estaría dispuesto a prestarse a esta empresa es de 1.130.224.667.